Tenemos entonces también del ingeniero Alejandro Vázquez Villalba. Buenas tardes. Mi pregunta es con respecto a las comparaciones que se hicieron de las fuerzas de viento que se están proponiendo con las fuerzas de viento de otros códigos internacionales, específicamente con el ASC 710. En esta nueva versión, el ASC 710 modificó su criterio de cálculo de sus fuerzas y ahora son a nivel de resistencia, de tal forma que sus factores de carga para LRFD son unitarios y su factor de carga para ASD es 0.6. En la versión anterior del ASC, la 705, las fuerzas de viento eran calculadas a nivel de servicio y los factores de carga, bueno, el factor de carga para LRFD era 1.6 y el factor de carga para ASD era 1.0. Entonces nada más saber si se toma en cuenta este estado estado límite que se está usando el ASC con las normas técnicas que se van a poner. Bueno, el ejemplo que yo mostré ahorita está sin aplicar los factores de carga. Para todos los códigos que se hizo la comparación, se calculó la fuerza de viento, las presiones, sin aplicar factores de carga, porque sí, eso ya nos llevaría a diferentes valores, pero eso está relacionado con lo que comenta la doctora Sonia Ruiz, con los índices de confiabilidad o también de la sociedad, qué tanta seguridad quiere para sus estructuras. Entonces, por eso los factores de carga pueden ser diferentes. En el caso del ACE, en una plática con el doctor Meta, experto en viento en Estados Unidos y que es uno de los colaboradores en la parte de viento del ACE, preguntábamos eso, bajo qué supuestos hicieron para que considerar un factor de carga en el caso de viento igual a 1. Entonces ellos lo que hicieron fue tener la misma confiabilidad que en el reglamento anterior, como la forma de calcular las presiones cambió, pero al final de cuentas querían tener la misma confiabilidad que en el reglamento anterior, y eso los conllevó a un factor de carga, haciendo un análisis de confiabilidad, a un factor de carga unitario. Entonces eso ya depende también de cada norma, ¿no? ¿Qué niveles, qué índices de confiabilidad se quieran obtener? No sé si eso responde. Y eso se será así todo el reglamento, ¿no? Bueno, mi duda es porque ellos sus revisiones al estado límite de servicio que usan las combinaciones ASD, esas fuerzas las disminuirían, esas fuerzas calculadas, ¿no? Porque usarían un factor de 0.6. Nosotros, para revisiones en el estado límite de servicio, usaríamos un factor unitario, ¿no? Entonces, bueno, nada más era saber y estar conscientes de la diferencia entre ambos criterios. Digamos, sí, estoy de acuerdo, pero como lo que traté de explicar es similar. Para el caso del estado límite, igual se ajusta el factor de carga. Si la carga de viento es diferente, pero se quiere tener la misma confiabilidad que tenía antes, entonces hay variación en esos factores. En este caso, pues para viento es menor confiabilidad, ¿no? Ok, está bien, gracias. Francisco Javier Torres Alvarado. Sí, aquí, buenas noches. La pregunta es, ¿qué aspectos o valores de las nuevas normas técnicas, a consideración de ustedes, ya están definidas
con objeto de considerar nuestros proyectos en lo que salen las normas ya que estén validadas. Digo, a lo mejor es un tema muy general, pero yo me acuerdo que en el SMIS en Querétaro hizo una presentación preliminar de estas normas y tuvimos acceso a este tipo de información. No sé si puede haber algo similar en ese sentido. Bueno, yo mencioné algo sobre puntos en los que hasta hace unos cuantos meses pensábamos que ya esos eran los buenos. Los resultados que hemos tenido recientemente nos señalan y mostrar claramente, ¿no?, cuáles son específicamente aquellos que consideramos que deben examinarse las propuestas que ya tenemos sobre los valores de las cargas máximas y los criterios de reducción. O sea, pero ya entre eso que dije y la presentación que hizo la doctora Luis, se ve en dónde es posible esperar cambios, y eso lo debemos saber incluso de unos cuantos semanas o meses. Pero todo lo demás está ya definido. Todo lo demás no hemos encontrado ninguna razón para hacer cambios sustanciales, excepto los que presenté aquí. Sí. Gracias. Gustavo Alegría, ¿no? Buenas noches. Mi pregunta va enfocada a que vi ahí en las presentaciones de las cargas, en los códigos que presentaron para el impuestos, por ejemplo, hay carga viva, sobre todo en el último, creo, un código europeo, pero no he visto que haya cargas para impacto, por ejemplo. Usamos factores luego para tomar en consideración eso. Pero la DGAC solicita en sus memorias de cálculo, inclusive la estructural que presentamos, un análisis de parámetros que lo tienen considerados ellos, y si no se cumplen esos, no aceptan las memorias de cálculo conforme lo presentamos. Entonces, eso es en su caso, si no se toma en cuenta esto, que se haga una mención, digamos, de esos requerimientos. ¿Quién es que pide eso? DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil. Entonces, en su caso, propongo hacer mención de esos requerimientos para que sean tomados en cuenta. Yo creo que cuando hay, por ejemplo, maquinaria o cosas por el estilo que puede tener, digamos, algunas características especiales, bueno, el tipo de carga debe ser específico, orientado a eso, o sea, no se puede establecer una relación general. Lo que no me acuerdo efectivamente es si hay un párrafo que dice que hay que fijarse en eso. Pero en algún lugar, pero realmente no puede haber una especificación general, porque eso es muy específico, según la maquinaria. Sí. Pero sí debe decirse, estoy de acuerdo con usted, y si no se dice, deberíamos incorporar. Sí, porque hace mención de que hace, por ejemplo, bajo condiciones de aterrizaje, en donde se tienen que analizar esas condiciones en donde los factores aumentan considerablemente, y entonces las estructuras pues, son sometidas a mayores esfuerzos. Entonces, eso es principalmente. Sí, bueno, yo pensaría en cosas incluso un poco más amplias, ¿no? Casos de vibraciones de maquinaria, por ejemplo. No puede haber algo general, pero sí se debería llamar la atención de que se debe considerar cuando se define. Bien, gracias. Estoy a punto de pasar esta tarjeta sin leerla, porque está muy complicado. ¿Se lo das? Te he dicho. Gracias. Perdón. Bueno, mi nombre es Slobodan Sematarasite. No es fácil. Hay que estudiar un poco para pronunciarlo. Bueno, mi primera pregunta es: ¿hay algún sitio en internet donde se pueden ver los borradores de las nuevas normas técnicas para llegar preparados a una mesa redonda y saber mucho mejor, va a existir, entender mejor lo que está pasando? Preferiría que entre el ingeniero Berrón y el ingeniero Pérez Gómez lo aclararan. Sí va a existir. Sí va a existir. Qué bueno. Pero yo creo que ellos pueden dar más detalles.
Porque yo creo que es, para mí por lo menos, porque yo pienso con mucha lentitud, un bombardeo de tanta información, entonces ni puedo entender bien. Entonces, si yo leo antes lo que se va a platicar, voy a poder preguntar mucho mejor que a primera vista. Van a existir borradores, bueno, de esta ya después de... Y en cuanto a los siguientes, yo creo que es cuestión de ver si se puede o no se puede, porque también la logística puede ser medio complicada. Yo creo que el plan es que haya una sesión como esta, que aproximadamente cada mes, creo que habíamos convenido, y podría ser que los tiempos no den para atender para la siguiente sesión, pero digo, eso ya creo que entre ¿cómo se llama? El comité de las sociedades de ingeniería estructural son las que podrían afinar los detalles. No sé si quieren decir algo en este momento. Que los borradores los tiene el comité asesor, los va a tener, y en base a que eso se obtenga, en base a que eso se obtenga, ya se publicarán en la página de la sociedad mexicana, ¿no? Ese sería el trámite que vamos a hacer, ¿no? Primero que el comité asesor lo dé y después lo pasamos a la sociedad, y si necesitamos pues un permiso del gobierno, yo lo tendré. Creo que esto se debe discutir a nivel de comité asesor, si es conveniente pasar una información preliminar o no, ¿verdad? Para tener una decisión al respecto. Precisamente con lo que comenta el maestro Carlos Javier Mendoza, digamos, las indicaciones, digamos, que se convinieron para las mesas redondas es que en la mesa se plantean los temas fundamentales de los cambios de las normas, después se publica lo que se presentó en la mesa y se abre un periodo de consulta para que si, digamos, en este bombardeo que se generó no se entendieron o no se alcanzaron a comprender todos los conceptos, bueno, la presentación va a estar disponible posterior a la mesa redonda y va a haber un tiempo para que si alguien quiere hacer alguna aclaración o complemento, se puedan recibir y se le puedan hacer llegar a cada uno de los comités. Yo digo porque me acuerdo del reglamento después de 185, el nuevo reglamento que se publicó, pues por lo menos yo no me acuerdo cómo era, si existía internet, pero yo tuve acceso mucho tiempo antes de lo que se publicó como la ley, para poder revisar y sugerir algo también. Bueno, voy a hacer una pregunta. La segunda pregunta es, últimamente creo que los programas de cálculo relacionados con dinámica de fluidos son accesibles y se pueden, programas de simulación de dinámica de fluidos, hay algunas instrucciones en normas técnicas de diseño por viento para uso de este software para resolver problemas complejos que quizá no están pensados en y en vez de llegar a un túnel de viento, pues utilizar este software. ¿Hay algunas directrices o algo, no sé, respecto a esto? Por ejemplo, cuando se diseñan aviones, el análisis de los efectos dinámicos ya se puede realizar con programas que han sido elaborados basados principalmente en resultados obtenidos de pruebas de túnel de viento. Puedo mencionarle uno de los programas que hemos estado analizando y cuya respuesta es bastante aceptable. Se basa principalmente en el estudio de la respuesta dinámica de modelos de edificios de 6 distintos tipos de formas y expuestos en distintos ángulos de ataque.
Esos modelos se probaron en túnel de viento y se registraron los espectros de vibración que se generaban en la base de los modelos. Con el conocimiento del movimiento de la base, se puede establecer, aceptando una forma modal de la estructura, poder llegar a evaluar cuál es la respuesta de la estructura. Se pueden evaluar las fuerzas, tanto las fuerzas que se producen por el valor medio como por los efectos dinámicos. Es un programa que está abierto y se puede consultar libremente sin necesidad de cobro. Lo desarrolló el sistema de análisis de riesgos por viento del gobierno americano, que se le encargó a la Universidad de Notre Dame. Este programa se puede utilizar, se requiere cierta información de entrada para poder manejarlo, pero le permite analizar con ese programa cuáles son las aceleraciones que se presentan en distintos niveles de la estructura y además especificar cuáles son los valores máximos que se presentan en la condición más desfavorable, para ser comparado con lo que se recomienda desde el punto de vista de sensibilidad de los seres humanos a vibraciones. Toma un aspecto que es muy interesante, no considera las velocidades correspondientes a periodos de retornos de 50 o 200 años, sino que para el análisis de las vibraciones que origina el viento y las aceleraciones conducentes, utiliza la velocidad correspondiente a un periodo de retorno de 10 años, que simularía un régimen normal en la atmósfera del sitio donde se está analizando. Los resultados son bastante confiables desde el punto de vista de que, si se comparan con datos conocidos desde el punto de vista de algunos experimentos que se han realizado en distintas partes del mundo, los resultados son aceptables. Se los recomiendo. Y la última pregunta es, estamos en una ciudad que está sujeta a hundimiento regional. ¿Está sujeta a hundimiento regional? Que, por ejemplo, unas zonas cerca del aeropuerto llegan hasta 40, de 20 y 40 centímetros por año. Ahora, también tenemos unas zonas de transición abruptas, que es cercanía de cerros, por ejemplo, Peñón Viejo, creo. El cerro que está de aeropuerto, muy cerca del aeropuerto. Ahí se presentan asentamientos diferenciales muy fuertes, también 10 centímetros por año a una distancia de 20 metros. Ahora, mi pregunta es, ¿el reglamento considera esos efectos en sus limitaciones de asentamientos de 2 centímetros o algo así? Bueno, eso precisamente es lo que establecerá el capítulo de cimentaciones. Es en donde eso queda, ¿no? También van a tomar un límite regional y todo eso. Porque a veces hay unos problemas muy fuertes donde es muy difícil separar un hundimiento regional del hundimiento de la estructura. No solamente eso, sino que para los efectos de sismos resulta que si las capas se están compactando, están cambiando los periodos locales. Y eso se está tomando en cuenta, que todavía eso va a estar en alguna presentación posterior. Bueno, muchas gracias. Edgar Mendoza va a lanzar.